Y luego de ahí, Listo. Estamos grabando. ahí está grabando. Bueno, Sotalia tiene dos especies. Anteriormente se conocía un ecotipo marino y un ecotipo fluvial, pero en los últimos 10 años se hicieron trabajos en Brasil y en Colombia para dilucidar la taxonomía de esta especie. Entonces se logró definir que había Sotalia guianensis desde Nicaragua hasta el sur de Brasil por la costa atlántica y Sotalia fluviatilis en agua dulce en el Amazonas. Sin embargo, teníamos dudas de cuál era digamos, la taxonomía del Sotalia que veíamos dentro del río Orinoco. Así que hace unos 4 o 5 años empezamos a tomar muestras en Venezuela, se hicieron los análisis en la Universidad de los Andes con Susana Caballero y se encontró que eran una población diferenciada que tenía su origen en la parte marina, en el Sotalia guianensis, y digamos lo tenemos por ahora como Sotalia sp. No sabemos que es todavía desde el punto de vista genético. Está más emparentado con Sotalia guianensis que con Sotalia fluviatilis. Evidentemente son diferentes, están en dos cuencas completamente separadas, pero todavía tenemos que aprender mucho del tema taxonómico. El ecotipo marino, bueno, la especie marina, el Sotalia guianensis, es un animal mucho más grande, tiene hasta 2 metros, 2 metros con 10, y la especie fluvial, el Sotalia fluviatilis, es mucho más pequeño, tiene 1,50 m de longitud. Hace unos años nos dimos cuenta que en la aleta dorsal había una pequeña joroba en la especie marina, en el Sotalia guianensis, mientras que la especie fluvial era mucho más recta la aleta. Entonces los podemos diferenciar. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el Orinoco, cuando hemos recorrido todo el río Orinoco hacia el mar, frente a Trinidad y Tobago. Entonces uno ve, digamos, que a 12 kilómetros dentro del río están los Sotalia guianensis, animales grandes con su aleta, con su pequeña joroba. Después de los 12 kilómetros hacia adentro ya empieza uno a ver los Sotalias pequeños, que son los Sotalias sp, que todavía no sabemos exactamente qué es. Me contabas que muchas veces los Sotalias se asocian a las cuencas de ríos y solamente están en los ríos principales. ¿Eso qué desafíos de conservación trae para la especie? Bueno, tenemos la especie marina, el Sotalia guianensis, distribuida de manera, digamos, intermitente, no continua a lo largo de la costa atlántica, y está asociada a confluencias de ríos, a zonas estuarinas. Esto, digamos, ha sido un problema porque en estas zonas es justamente donde se han construido puertos, donde hay mayor cantidad de contaminación, y hay muchas de estas poblaciones que están en peligro. Entonces recientemente se ha hecho una evaluación, está en progreso, de cuáles son las unidades de manejo genéticos, los management units. Entonces se va a tratar de hacer unas aproximaciones con genómica para poder diferenciar bien exactamente cuáles son las poblaciones y el nivel de aislamiento que realmente tienen, si hay, digamos, contacto entre poblaciones o no. Por ejemplo, en Colombia tenemos en el Golfo de Urabá, tenemos en el Golfo de Morrosquillo, tenemos en Santa Marta y tenemos en la parte sur de La Guajira. Entonces no sabemos si esas especies se están moviendo o no. Hace unos años pusimos unos transmisores satelitales en unos delfines en Santa Marta y pudimos ver que se movían hasta la desembocadura del río Magdalena en Bocas de Ceniza y se volvían a Santa Marta. O sea, tenían un movimiento bien interesante y estaban en grupos bastante numerosos, de 60 animales. El reto también con los delfines de agua dulce, con Sotalia fluviatilis, es que es una especie que evolutivamente entró hace poco tiempo a la cuenca del Amazonas. Se estima más o menos 500.000 años. Entonces todavía es una especie con un comportamiento muy marino. No es capaz de introducirse en el bosque inundado cuando la selva se inunda en la época de inundación. Entonces tiene que estar en la parte del canal principal. Y ahí no hay muchos peces en esas épocas de inundación, porque los peces se dispersan dentro del bosque inundado, y Inia, que es la especie simpátrica con la que habita Sotalia fluviatilis, tiene 2 o 3 millones de años viviendo en la cuenca del Amazonas y se ha adaptado morfológicamente a meterse dentro de la selva inundada, literalmente volando dentro de los árboles, capturando los peces que están ahí dentro de estas áreas. Mientras que Sotalia tiene que permanecer en los canales principales, gastar más energía buscando peces, esperando a que llegue, digamos, las aguas bajas, que es la época de abundancia para todos los delfines, porque se contrae todo el sistema, los peces quedan concentrados y pueden alimentarse muy bien las dos especies de delfines.
Las amenazas que enfrentan estos delfines son variadas. En el caso de los sotalias, las capturas accidentales en redes de pesca. Estos animales son muy nerviosos, quedan enredados en redes de monofilamento y mueren. No tenemos una idea clara de cuántos delfines están muriendo, pero sabemos entre todos los países que es la amenaza principal. Tenemos otras amenazas de carácter indirecto, que son, digamos, la fragmentación de los ríos, la construcción de hidroeléctricas, que hacen que las migraciones de los delfines o los movimientos de los delfines se vean limitados. Van perdiendo área por la construcción de las hidroeléctricas. Está también todo el tema de contaminación por mercurio. Entonces la minería ilegal y la legal han vertido grandes cantidades de mercurio en la cuenca del Amazonas. También hay mercurio natural en los sustratos, y cuando se genera deforestación llega la lluvia, lava la tierra y todo ese mercurio va al agua, a los peces y luego a los delfines. Entonces hemos hecho estudios, análisis de mercurio, sobre todo en Inia. En Sotalia no tenemos muchas muestras y los niveles de mercurio son altísimos en estos delfines. No sabemos exactamente cuáles son las implicaciones para la salud de estos animales. Lo sabemos para seres humanos. Se altera el sistema nervioso central, malformaciones, procesos de embarazo anormales, polidactilia en los niños, pero en los delfines no sabemos. Se ha estudiado en delfines marinos que también sufren procesos de contaminación por mercurio y tienen unas adaptaciones muy interesantes de cristales de selenio en el hígado que retienen el mercurio y les ayuda a liberar un poco la carga de mercurio. También cuando los delfines, igual que cualquier mamífero, tienen crías, bebés, las madres liberan mercurio a través de la conexión con el cordón umbilical a las crías. O sea que esas crías nacen con concentraciones altas de mercurio y las madres desechan parte de ese mercurio. Está todo el tema de deforestación, pérdida de bosque inundado, que digamos es el que genera semillas de alimento para los peces. Entonces cuando se pierde eso, deja de haber alimento para los peces, dejan de haber peces y pues los delfines no encuentran alimento. Y eso es crítico para los sotalias, porque los sotalias no se pueden meter al bosque inundado. Entonces en ríos empobrecidos, donde no hay mucha comida, por sobrepesca o por pérdida de bosque inundado, la situación es mucho más crítica para estos delfines. Recientemente hicimos una reevaluación del estado de amenaza a estos delfines. Se hizo para Inia y pasó de datos deficientes a en peligro, justamente por todas las amenazas. Y la IUCN está revisando la categoría de amenaza de Sotalia y en principio la iba a poner más alta que Inia, la iba a poner como críticamente amenazado. Yo creo que van a quedar como en el mismo nivel de en peligro por la cantidad de amenazas. Sí, de hecho cuando revisamos la base de datos para Sotalia en IUCN, nos aparecía que no estaba en peligro. Sí, aparece como datos deficientes o... Aparte, sí. lo único que sale es que tiene una distribución, o sea, solo aparece el área, y el área es muy grande. Señala toda la cuenca amazónica y dice, listo, pues si tiene todo ese espacio, seguro no pasa nada. Claro, pero la reflexión hay que hacerla de otra manera. O sea, uno mira que la cuenca del Amazonas es muy grande. Tiene 7 millones de kilómetros cuadrados. Y uno dice, wow, una especie en un área tan grande, pues realmente no debe estar amenazada. Pero cuando tú analizas cuánto de esos 7 millones de kilómetros cuadrados corresponden a agua, la respuesta es solo 980.000 kilómetros. Solo 980.000 kilómetros que se dilatan y se contraen durante el verano. A eso le sumas las hidroeléctricas y está reduciendo la conectividad de los ríos. O sea, cada vez está reduciendo más la cantidad de área que pueden tener estos animales. Y lo otro en lo que estamos tratando de insistir con la IUCN es que la distribución no es homogénea. Hay países o hay cuencas que tienen más delfines y otras que tienen menos delfines. Por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador hemos contado 12 sotalias en 500 kilómetros. 12 sotalias, mientras que por ejemplo en el río Purús en Brasil, en sotalias hemos contado 800, 1200 sotalias. O sea, la diferencia es muy notable en la misma distancia de kilómetros. O sea, las distribuciones son muy heterogéneas y tiene sentido. O sea, las especies se distribuyen de acuerdo a la disponibilidad de alimento y a la calidad del hábitat. Entonces lo que tenemos que examinar nosotros es en esos 980.000 kilómetros, cuál es la calidad del hábitat y dónde podemos empezar a predecir que están los delfines y dónde podemos tratar de hacer esfuerzos de conservación para garantizar que prevalezcan esas poblaciones. Entonces, en cuanto a los esfuerzos de conservación, ¿cuáles son las mejores medidas que se pueden tomar? ¿Cuál es lo que primero viene a la mente? Tratar de manejar el hábitat.
O sea, si nosotros tenemos hábitats saludables, ríos saludables, las especies van a estar ahí. Y además es una apuesta muy inteligente porque no solamente está beneficiando a los delfines, está beneficiando a los peces, las tortugas, los manatíes, las nutrias. O sea, ecosistemas acuáticos saludables pueden soportar poblaciones de vertebrados saludables. El tema de la pesca. O sea, si nosotros manejamos adecuadamente una cuenca hidrográfica, va a haber pesca de manera sostenible a largo plazo y va a garantizar la seguridad alimentaria de las comunidades ribereñas, de las comunidades indígenas, de los pescadores, etc. En la cuenca del Amazonas tenemos 34 millones de seres humanos viviendo actualmente. Entonces la presión sobre los ríos es enorme. La contaminación, las grandes ciudades emergiendo y consolidándose a lo largo de los ríos. Ciudades de 4 millones de habitantes, de 2 millones de habitantes, de 1 millón de habitantes. O sea, ¿cuántas ciudades de ese tamaño podemos enumerar en Colombia? No muchas. En el Amazonas ya tenemos ciudades de ese tamaño. Entonces el impacto sobre los hábitats es muy importante. Entonces, digamos que manejando el tema de contaminación por mercurio, organizando el tema pesquero, para reducir, digamos, las redes, para reducir lo que es el bycatch, las capturas accidentales. O sea, si sabemos dónde ocurren esas capturas y podemos trabajar con los pescadores en no usar ese tipo de artes de pesca, por ejemplo en los lagos, donde está actualmente prohibido, pero se usa porque no hay un control, no se ejerce un control, pues ahí vamos digamos, a beneficiar la especie. Nosotros en Colombia estamos manejando acuerdos de conservación, acuerdos de pesca con comunidades indígenas en sistemas de lagos y ahí estamos manejando el tema de las redes. También estamos consolidando áreas protegidas pensando en ecosistemas acuáticos. La mayoría de las áreas protegidas tienen un enfoque terrestre. Entonces tenemos ríos delimitando el área, pero nunca es claro si el río es parte o no del área. Entonces ahora en los últimos años hemos venido trabajando todo el tema de sitio Ramsar. El sitio Ramsar es un humedal, entonces es una visión mucho más holística. Entonces tenemos identificados humedales de gran importancia para los delfines y de hecho, hay que decirlo, en Colombia 3 grandes sitios Ramsar empezaron con recursos de investigación de delfines que hicieron evaluaciones biológicas y se dieron cuenta que, digamos, esos ecosistemas acuáticos eran muy valiosos y se hizo la estrella fluvial de Inírida en el Guainía, que tiene más o menos 260.000 hectáreas. Luego los humedales de Tarapoto en el trapecio amazónico con 44.000 hectáreas. Y recientemente el sitio Ramsar del Vita, que es todo el río Vita donde hay delfines, y son 824.000 hectáreas protegidas. O sea, donde se está enfocando el tema del agua, del recurso acuático. ¿Qué diferencias hay en los planes? ¿Ves un progreso entre uno y el otro? ¿Y qué tienen planeado de esfuerzos de conservación? Bueno, hay varias cosas con los planes. Los planes son un instrumento para definir acciones concretas para conservar una especie. Pero muchas veces estos planes se quedan en una publicación, en un escritorio y no se mueven. Muchas veces los investigadores dicen, listo, hagamos el plan, ayudamos al gobierno y esperemos a que el gobierno nos den los recursos para implementar el plan, y muchas veces esto no ocurre. Entonces lo que nosotros hemos hecho con Delfines es ser conscientes de que diseñamos el plan. Primero hicimos un plan suramericano entre todos los países y luego empezamos a hacer lobby con cada gobierno y logramos desarrollar planes de acción nacionales para los delfines de río en Perú, en Ecuador, en Bolivia. Brasil y Colombia tenían planes más integrales con todos los mamíferos acuáticos. Y digamos, así pudimos ir instrumentando cosas. Hemos desde las ONGs conseguido los recursos para hacer las acciones de estos planes y hemos logrado grandes avances. Pero ahora de nuevo los retos son muy grandes porque muchas amenazas son transnacionales, son de gran escala. Entonces necesitamos implicar más a los gobiernos y actualmente a través de la Comisión Internacional Ballenera, los gobiernos de Colombia, Brasil, Perú y Ecuador propusieron un Conservation Management Plan para los delfines de río donde estén integradas las acciones entre todos los países. Esto acaba de ser avalado por la Comisión Científica, el Comité Científico de la Comisión, y la idea es que arranque el próximo año con unos ajustes y con una veeduría de la Comisión para asesorar temas científicos sobre las acciones que se requieran. Y esto nos va a dar, digamos, la posibilidad entre los próximos 10 años de acometer acciones concretas, no solamente pensando en los delfines, porque eso no nos va a funcionar mucho, sino que nos toca integrar el tema pesquero, nos toca integrar el tema de deforestación, nos toca integrar el tema minero, que es un reto mucho más grande. Y cuando ya empiezas tú a hablar de otras variables, la mayoría de la gente se desanima y dice, no, eso no va a funcionar.
pero es la única manera que funciona, que nos sentemos con los biólogos pesqueros, que nos sentemos con el sector energético, que nos sentemos con el sector agrícola y empecemos a buscar negociaciones que conduzcan a ríos saludables, porque el discurso debe ser ese, ríos y ecosistemas saludables, y los delfines se van a beneficiar de eso. Okay.